Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo Regional, donde vamos a estar analizando todo el acontecer que tuvimos esta semana en el Senado. En el Senado que estuvo bastante trabajado, convulsionado, peleado en algunos momentos y de todo aquello vamos a estar hablando junto al senador José Durana Semir. Senador, ¿cómo está usted? Hola Andrés, un gusto de saludar y también a quienes nos están siguiendo en este programa de diálogo regional y muy contento en poder contar las actualidades de Arica Parinacota, la actualidad nacional y las últimas noticias en materia de leyes que obviamente van en directo beneficio de la ciudadanía. Una semana convulsionada. Fue difícil. Menos que la anterior. Menos que la anterior, pero siempre con el objetivo de poder atender las necesidades que se están generando en función de esta pandemia, dentro del cual hay una crisis sanitaria que no solo debemos ocuparnos, sino que también lo que impacta en materia social y en materia económica. Dicen que las malas noticias vuelan como el aire mismo y emergen como la espuma. Hoy desde muy temprano empezamos a recibir distintos tipos de información en torno a que el diario oficial había dicho que Arica entra en una cuarentena indefinida. ¿Qué significa eso, senador? ¿Cuál es el significado que le da a usted? Sí, a ver, yo creo que hay que entender muy bien lo que se publica en el diario oficial en torno a que esta cuarentena indefinida no es para que exista la expectativa cada semana si es que finalmente se renueva o no. Hoy día, en función del análisis que hagan los expertos en materia de salud, solo se va a levantar la cuarentena si es que bajan los índices de contagio. Lamentablemente estamos con niveles de contagio sobre 100 personas que porcentualmente para una región como la de Arica y Parinacota representa ser dentro de las regiones del país y la del norte, obviamente con la más alta tasa de índices de contagio que se relaciona directamente con una crisis en la infraestructura hospitalaria, con traslado de personas que están en situación crítica y necesariamente también colapsan las residencias sanitarias. Se ha hecho mucho llamado por parte de las autoridades a que tenemos que tener este concepto de protección personal, pero lamentablemente nos vemos que la única forma que tenemos o que lamentablemente debe entender la comunidad en general es que lamentablemente tengamos normas de restricción indefinida en torno a la cuarentena y lo que signifique que entró en vigencia a partir del día de ayer también lo que es esta restricción vehicular para que en la medida de lo posible aquellas personas que no son parte de las actividades esenciales por favor, se mantengan en sus casas. Bueno, y es importante aclararle a todos nuestros amigos televidentes que el set en donde estamos está absolutamente sanitizado y la distancia que mantenemos con el senador es un poquitito más de 2 metros, por ende esa es la razón por la cual no estamos manteniendo las mascarillas que en algunos programas ustedes también pueden ver. Ahora, a esta restricción que se va a sumar Iquique, Antofagasta, La Serena y Valparaíso, lógicamente se genera todo un tema porque en nuestra ciudad además se sumó una restricción vehicular que también tiene bastante expectativa en la comunidad. ¿Eso va a ser de igual forma indefinida? Así es, tanto la cuarentena como la restricción vehicular y espero que también quizás se van a ir generando otras medidas restrictivas mientras se logre de que definitivamente la comunidad entienda. Lamentablemente hay noticias que son alarmantes, sectores que finalmente transitan en la calle como si no estuviese pasando nada y la verdad es que ya esta ciudad lamenta la pérdida de más de 50 personas que ya han perdido la vida. Y seguramente en esas 50 familias hay un responsable, hay lamentablemente una persona que no tuvo el cuidado de protegerse, que llegó con este contagio a su casa y que lamentablemente provocó el fallecimiento
o de un adulto mayor o de alguna persona con enfermedad de base. Cuando ya hay personas que ya uno empieza a conocer, a ubicar y que es relativamente una persona cercana a distintos grupos de la sociedad, el único llamado que queda, por favor, hay que protegerse, no hay que salir de sus casas. La protección significa distanciamiento personal, significa lavado de manos, higiene en las personas y significa obviamente cuidar a nuestras familias, en especial a nuestros adultos mayores, y si además conocemos personas con enfermedad de base, también a ellos. Tu libertad termina cuando invade la mía. Por lo tanto, aquí no estamos restringiendo libertades. Lo que se está generando es que libertad es cuidarnos, es protegernos y es respetar a la tercera persona. Senador, la semana pasada usted estuvo, no sé si llamarlo en el ojo del huracán, pero sí estuvo en todos los medios de comunicación a nivel nacional, televisión, radio, prensa escrita, en relación a la votación del 10%, ese 10% que fue conversado por todo el mundo. Hoy ya la gente en masa ha solicitado su retiro. Hoy son más de 4 millones de personas que definitivamente ya pidieron este recurso económico y no sé, ¿cuál es el sentimiento que a usted le dejó? Tanto la votación como la reacción de la comunidad al momento ya de estar sacando los recursos. La verdad es que la política desde una región como Arica y Parinacota se mira desde una perspectiva distinta. Es cierto que yo pertenezco a un sector político y la gente que ha votado por mí es porque me conoce de nacimiento, sabe que yo soy ariqueño, que no solo represento a esta región, sino que además vivo en ella. Y por lo tanto, votar como lo hice con el retiro del 10%, lo hago estrictamente desde el punto de vista humano y sobre la base de la real necesidad que efectivamente estamos sacrificando un 10% que está destinado para tu pensión, para tu jubilación, pero sobre la base de la situación excepcional que estamos viviendo hoy día. Y estoy feliz de haber respondido a la región de Arica y Parinacota, de haberme puesto, porque siempre lo hago, en los zapatos de la persona que está a mi lado, que está al frente, que es una persona con la cual yo comparto y yo convivo. Y como yo soy una persona de clase media, que hoy he tenido la oportunidad de representarlo en el Senado, yo también me pongo en qué habría pasado conmigo si, no estando hoy día, no siendo parlamentario, me hubiese tocado esta pandemia. Es obvio que habría sido muy importante haber tenido el beneficio de este retiro del 10%, porque me habría permitido aliviar, como hoy lo hemos hecho con esta sufrida clase media. Así es que muy contento, y hoy día, a todas luces, los resultados me dan la razón, porque a 24 horas de haberse iniciado el proceso del retiro de fondos del 10%, ya hay más de 4 millones de chilenos que han hecho este trámite. Y el llamado es a cuidarse. Trate de hacerlo digitalmente, no se exponga. Si tiene alguna consulta muy puntual, vaya a la AFP. La plata no se la van a entregar en la AFP. Obviamente se van a utilizar todos los mecanismos que permitan que usted haga uso de este retiro del 10%, pero que además no se contagie, no se enferme, porque no saca nada con hacer retiro del 10%, si es que finalmente tiene que enfrentar una cuarentena en su casa o irse a una residencia sanitaria y perjudicar obviamente también a su familia. ¿Cuándo vamos por el otro 90%? No, es o, que no, ya la cosa para no, es que ahí... Si la pandemia se extiende. No, es que yo creo que aquí hay situaciones excepcionales. Y en estas situaciones excepcionales, obviamente, es el punto de inflexión que uno marca. Porque la verdad que esa es una plata para la pensión. Después del estallido social, fíjate Andrés, que uno de los puntos de inflexión del estallido estaba en mejorar las pensiones. Y al final, cómo nosotros hacíamos justicia con aquella mujer o aquella familia
que no había trabajado porque se había dedicado siempre a sus hijos y se potencia la pensión básica solidaria. Y a su vez también con aquella persona que trabajó, y aquí pongo el ejemplo de los profesores, que muchas veces los profesores tenían en sus liquidaciones de sueldo un total haberes que era distinto a una base imponible. El total haberes era la suma de todos sus ingresos, pero la base imponible era muy inferior. Entonces, cuando un profesor, lamentablemente hoy día tiene una pensión de 200, 250, 300 mil pesos, es porque esa persona cotizó imponible por 500 o por 600 mil pesos y no por el total de sus ingresos, que es lo que hoy día se hace efectivamente. Por lo tanto, yo no creo en la nacionalización de los recursos. Hoy día, porque hay mucha gente que me lo ha consultado, efectivamente nosotros pusimos, porque esta ley del retiro del 10% se hizo con rango constitucional, y para que expresamente quedara de que los fondos de los trabajadores, los fondos de pensiones, son de los trabajadores chilenos y por lo tanto son inembargables e inexpropiables. La nueva mayoría o la gente de izquierda rechazó. Eso no significa que el día de mañana los fondos te los vayan a embargar o te los vayan a expropiar, porque aún nosotros tenemos una constitución política del Estado que establece el derecho a la propiedad privada y por lo tanto los fondos de las pensiones son de los trabajadores, son de las personas y ya son inembargables. Pero esa es la señal que nosotros quisimos demostrar en esta ley del retiro del 10%, porque nosotros jamás, y esto lo digo categóricamente aquí y en cualquier lugar, jamás voy a aceptar que volvamos a un sistema de reparto, que volvamos a un sistema de nacionalización de los recursos, porque esa es la forma que muchas veces usan los gobiernos de la izquierda para meter mano a la plata de los trabajadores chilenos. Otra cosa es cómo perfeccionamos el sistema, cómo efectivamente hacemos más rentable esta cuenta de capitalización individual, que es una cuenta en que tú sabes que efectivamente tienes la plata y que es para tu jubilación. Eso podemos hablarlo obviamente en otro programa porque es mucho más largo, es mucho más extenso. Sí, efectivamente lo podemos hacer en la próxima oportunidad, Andrés, pero lo importante hoy día es el retiro del 10% sobre la base de una situación excepcional que estamos viviendo producto de la pandemia y otros beneficios que se aprobaron esta semana y que lo vamos a ver en este programa. Esta es una muestra, senador, de que cambiar y eliminar, desechar por completo la Constitución que tenemos es un absurdo, siendo que hoy día la discusión llevada al Senado, llevada a la Cámara de Diputados, puede terminar con temas tan favorables y cambios tan radicales e importantes como el retiro del 10%? Bueno, así es, pues la verdad es que hoy día la izquierda y la nueva mayoría o la oposición no tiene los votos para nacionalizar, ni menos para embargar los fondos de pensiones de los trabajadores. ¿Sabe qué, senador? Ahí pero una nueva constitución, si se gana el apruebo y se genera toda esta figura de una nueva constituyente, sí, puede pasar cualquier cosa. Mucha gente, sobre todo en las redes sociales, habla de que es un buen concepto. ¿Por qué no nacionalizar algunas cosas? Usted lo ha mencionado como en tres ocasiones acá en el programa. Y la gente, yo creo que no todos lo tienen claro. ¿A qué se refiere con eso, senador? Que finalmente, cuando se habla de nacionalizar los fondos de pensiones, es que el esfuerzo tuyo como trabajador pasa a ser de todos los chilenos. Es decir, el que trabajó y el que no trabajó. El que trabajó y el que no trabajó. Entonces se genera un sistema de reparto que no es justo, que no es equitativo. Porque yo entiendo que el esfuerzo de tu jubilación, jubilar, alegría, después de que me saqué la mugre trabajando, tengo la posibilidad de descansar con tranquilidad, porque producto de mi esfuerzo y de mi ahorro, yo tengo una debida jubilación o una merecida jubilación. Pero si esto pasa a un sistema de reparto, yo nunca voy a saber si lo que yo durante toda mi vida de trabajo logré juntar fueron 20, 30, 40, 50 o 60 millones. El sistema de capitalización individual lo que indica es que tú vas a tener una jubilación que es
igual al 70% de tus ahorros. ¿Qué significa esto? Que si yo jubilé e impuse por 500.000 pesos, yo voy a tener una jubilación de 350.000 pesos si yo durante 30 años pensioné o impuse por un promedio de 500.000 pesos. Entonces, ¿dónde se vienen las dificultades? Primero, porque hoy día la actividad laboral no es como antes. Antiguamente nuestros papás o nuestros abuelos iniciaban, que es el subsidio. Como el Estado, cuando tú ya llegas a más de 30 o 40 años de vida laboral y has cotizado 20 o 25, porque la diferencia no lo pudiste hacer porque estuviste cesante, ahí se llama la figura del aporte previsional solidario, que es un sistema que a ti te permite lograr ciertos mínimos. ¿Y hacia dónde nosotros queremos llegar? Y hemos estado de acuerdo entre los sectores, obviamente, de gobierno y los sectores moderados de la oposición, es que no podría haber ningún chileno que gane menos del sueldo mínimo que hoy día gana cualquier trabajador. Ese es un sueño para todos. Bueno, es que a eso obviamente es lo que nosotros queremos llegar. Y por lo tanto, ese objetivo es para todas aquellas personas que hoy día están jubilados o están pensionados y que ya finalmente ya cumplieron su vida laboral. Y el otro sueño es que aquellas personas que están en la actividad laboral obviamente tengan una mejor pensión. Senador, ¿le parece si pasamos a temas ya más legislativos, lo que se discutió esta semana allá en el Senado, en la Cámara Alta? ¿Por qué se le llama Cámara Alta? ¿Y por qué se le llama Cámara Baja? ¿Están en pisos distintos? No sé, eso es un tema que viene desde cuando uno nace, uno siempre... Desde la Francia misma, de la izquierda y la derecha. De la Cámara... No, pero en general es la Cámara de Diputados y el Senado. Mire, esta semana, senador, se vio el proyecto de los servicios básicos, en donde hubo muchísima discusión, en donde definitivamente se plantearon distintas opiniones, pero al parecer hubo humo blanco. El proyecto de servicios básicos es una respuesta que hace el Congreso para que finalmente, por ley, exista un beneficio a aquellas personas que lo están pasando mal. El objetivo no está dirigido para aquellas personas que no han perdido su trabajo o que no hayan tenido disminución de sus ingresos. Es al contrario, es para aquellas personas que han tenido que suspender una relación laboral a través de lo que es el seguro de desempleo, han tenido disminución de sus ingresos o definitivamente están cesantes. Estas personas van a poder renegociar sus cuentas de agua, sus cuentas de luz y sus cuentas de gas de red si es que la persona está morosa, desde el 18 de marzo hasta el 31 de octubre o 2 de noviembre, porque son 90 días después de la publicación en el diario oficial. Y por lo tanto, todos entendemos que desde el 18 de marzo a nadie le han cortado ni la luz, ni el agua, ni el gas de red, sino que ahora es como finalmente, cuando termine esta pandemia, aquellas personas que no han pagado tengan las facilidades para renegociar. Y estas van a tener 12 meses para pagar sin reajustes y sin intereses y van a poder normalizar su situación. Y otro de los puntos que también son sumamente importantes es que quedó en materia administrativa. Eso significa que sigue vigente la posibilidad de que aquellas personas que hayan perdido su trabajo o hayan tenido disminución en sus ingresos tengan la posibilidad de tener un plan solidario de conectividad, pero esto no quedó en la ley, es una norma administrativa, la persona lo puede solicitar en las respectivas compañías de teléfono, porque estas distintas compañías de teléfono, a diferencia de las empresas que suministran luz, agua y gas de red, estas son monopólicas, es decir, hay un solo distribuidor en la región. En cambio, en las compañías de teléfono existe la libre competencia y, por lo tanto, está el plan solidario
de comunicaciones para que la persona pueda seguir hablando por teléfono y de datos. Finalmente, con el objetivo que se pueda distribuir esa cantidad de datos para que hayan jóvenes que puedan estar puedan participar de su colegio, porque eso también hay un apoyo a través de otra normativa que permite dar internet a los estudiantes y a su vez también para que haya conexión de datos a la familia en general. Senador, nos quedan muy pocos minutos de programa, pero hay varias preguntas que me interesa poder hacerle. Una de ellas, quizás la más importante para el desarrollo de nuestra región, es que usted solicitó al subsecretario de Hacienda que se ampliara el PETSE, que es el Plan Especial de Zonas Extremas. ¿Cómo le fue con esa gestión? Sí, antes de contestarte esa, que la contesto al tiro, pero solo un resumen ejecutivo. Se aprobó el ingreso familiar de emergencia Plus o 3.0, que hoy día permite e incluye a todos aquellos que son beneficiarios del aporte previsional solidario. Y además, basta tener el registro social de hogares y una declaración simple en que tú no tienes trabajo o has tenido una disminución de ingresos para que te llegue este ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, hoy día tenemos ingreso familiar de emergencia para todos aquellos chilenos y familias que lo tienen actualmente y aquellos que no han podido calificar en ningún beneficio. Tenemos y viene y ya se legisló y se aprobó ya en la Cámara de Diputados y estamos a la espera que se promulgue el plan de protección a la clase media. 500.000 pesos de bono y 1.950.000 pesos que puede ser un préstamo pagadero en 3 meses en beneficio de cada uno de los chilenos de la clase media y el retiro del 10% de tus fondos de la AFP. Nosotros efectivamente esperamos que con estas 3 iniciativas por lo menos podamos aplanar la curva, llegar con tranquilidad hasta el término de esta pandemia. Y en relación a tu consulta, obviamente también estamos muy preocupados porque esperamos que este cambio de gabinete tenga la oportunidad de dar 3 señales y en especial para mi región de Arica y Parinacota. La primera señal, que terminemos como corresponde la crisis sanitaria, social y económica a través de todos estos beneficios sociales que estamos entregando con apoyo directo del Estado y también con el uso de tus propios recursos en el fondo de AFP. En segundo lugar, que en estos 20 meses de gobierno efectivamente seamos capaces de cumplir al menos en un gran porcentaje lo comprometido por el presidente Piñera en el plan regional presidencial que lidera el intendente Erpel y su gabinete ministerial, como a su vez también este plan de zonas extremas y la modernización tributaria, que fue anunciada por el subsecretario Francisco Moreno. Nosotros seguimos expectantes porque hay un plan alto andino rural que genera la conectividad y actividades de desarrollo para el mundo de la provincia de Parinacota y de la comuna de Camarones, que es tremendamente importante porque por un lado incentiva la productividad, incentiva la innovación, el emprendimiento y la posibilidad de dar empleo en esta región después de esta pandemia. Y por otro lado, el plan de zonas extremas te permite obviamente este principio de asociatividad que logra conversar proyectos que son tremendamente importantes desarrollarlos con fondos públicos en una base de la estrategia de desarrollo regional que nosotros tenemos, pero siempre pensando en lo que significa esta región para que volvamos a dar pega y volvamos a dar empleo permanente. Y finalmente, el control de la seguridad pública y ciudadana. Hay una gran cantidad de desafíos que se vienen a partir de octubre de este año, como es el plebiscito de la Constitución, como son las elecciones municipales, elecciones presidenciales, parlamentarias, podría llegar a haber elección de constituyentes, elección de concejales y consejeros regionales. Bueno, y para eso necesitamos un país que esté, por un lado, produciendo, trabajando, generando empleo, pero a su vez también con seguridad, con orden, con tranquilidad, y en eso confío mucho en la llegada de este ministro del Interior, porque tengo la convicción, como lo conozco, con sus principios y obviamente con la profundidad que tiene como hombre de Estado, en que va a generar las condiciones de dar seguridad, orden y tranquilidad
para las justas demandas sociales que Chile entero ha expresado, pero sin dar un centímetro de ventaja a quienes quieren, por la vía del terror, por la vía de la delincuencia, por la vía de asustar a la gente, generar condiciones de ingobernabilidad en nuestro país y menos aquí en esta región de Arica y Parinacota. Senador, agradezco muchísimo la oportunidad que hemos tenido con usted de hablar en este diálogo regional. Nos reencontramos el próximo día viernes. ¿Le parece muy bien a esta hora? Muy bien, pues Tenemos muchas gracias. muchos temas. Hay tantas cosas de las que tenemos que hablar, así que vamos a estar resumiendo la próxima semana. Amigos míos, nos reencontramos en un nuevo diálogo regional junto al senador José Durán. Muchas gracias. Muchas gracias.